Bueno, esta es la práctica o el taller en clase de mover un servomotor mediante VHDL. Entonces acá nosotros tenemos la simulación, pero primero vamos a ver el código. Esto para poder entender mejor, más a fondo esta simulación y saber qué significa cada cosa. Entonces vamos a ver el código. El código tiene tres partes, tres subcircuitos. El primero es un divisor de frecuencia donde toma la frecuencia de la Cool Runner, o sea los 80 MHz, y mediante contadores, acá lo podemos apreciar, nos hace un divisor de frecuencia hasta tener una salida de 64 kHz, que es la frecuencia con la que trabajan los servos. Después, nosotros tenemos en esta parte todo lo del PWM, ¿cómo así? O sea, la modulación del ancho del pulso según una comparación. Entonces tenemos un conteo y según esa comparación, entonces va a salir un 1 o un 0 en el PWM. En esta parte, que ya es la tercera parte, es donde se juntan los dos programas anteriormente dichos, o sea, los dos subcircuitos en un circuito más general. Entonces tiene varias entradas, que sería el reloj de la Cool Runner, el reset para resetear el circuito, el switch 1, esto es un switch físico de la Cool Runner. Este switch 1 es el que se utiliza para el 0. Este switch 2 y switch 3 son switch que se utilizan para los otros motores, o sea, el paso a paso y el DC. Tenemos también un LED, una variable hub, bueno, y otras variables más de entradas y salidas respectivamente. Acá podemos apreciar cómo se unen esos subcircuitos. Digamos, estas son las variables o las entradas y salidas de nuestro subcircuito del divisor de frecuencia. Lo podemos apreciar porque este es el nombre del módulo VHDL. El mismo, acá lo tenemos. Lo que se hizo fue instanciar este módulo en otro módulo más general, en este módulo top, por eso tiene estos iconos. La práctica consistía en que teníamos que editar este programa para que ya no tuviera 15 cambios, perdón, 5 cambios, o sea que el servo no tenga que hacer 5 cambios para hacer sus 180 grados, sino tiene que hacer ahora 15 cambios. Eso lo podemos apreciar en esta parte, donde tenemos un case de 15 casos. Originalmente era solo de 5 casos. ¿Cómo así un caso? Un caso es cada operación que tiene que hacer el servo para moverse una cantidad determinada de grados. Esa cantidad determinada de grados también está definido por los casos. Es decir, entre más casos o más cambios, menos grados se va a mover y va a ser más preciso el servo. Entonces acá podemos apreciar cómo son 15 casos para que se pueda mover. Entonces tuvimos que editar esta parte, además de este if. Este if es el contador de casos o de cambios que ha hecho el servo. Cuando llegue a su número máximo, lo debemos volver a 0. Digamos, inicialmente estaba en 5, ahora son 15, perdón. Después ya nosotros tenemos que simularlo. Para simularlo, nosotros tenemos que editar otras cosas más. La primera es este temporal. Este temporal es una signal. Y si nosotros simulamos el subcircuito por separado, nos va a decir que la salida no está definida. O sea, temporal, debido a que la salida está por temporal. Temporal no ha sido inicializado. Entonces, por eso nosotros tenemos que editar esa parte y inicializar la señal temporal. Asimismo, tenemos que hacerlo con este contador. Este contador nosotros tenemos que inicializarlo. Después de eso ya podemos ir a la simulación. Entonces, la simulación, nosotros tenemos que ir a esta pestaña, crear un archivo de test branch y luego seleccionamos que va a ser una simulación del programa top. En la simulación del programa top nosotros debemos alterar esta parte. Tenemos que colocarle los 126 nanosegundos, o sea, los 8 MHz de la Cool Runner. Después de eso, nosotros tenemos que simular que estamos moviendo el switch físicamente. O sea, cuando nosotros movemos el switch físicamente,
lo que estamos es cambiando esta variable S1, la estamos volviendo 1, 0, 1, 0 y así respectivamente. Lo que estamos haciendo acá es eso, cambiarlo, hacer que espere y luego volverlo a cambiar. Ya después nosotros tenemos esta simulación. Entonces nosotros podemos apreciar acá el reloj. Entonces si nosotros lo acercamos, podemos apreciar que es una señal cuadrada y de reloj. Lo alejo para que podamos ver mejor las otras señales. Entonces, asimismo nosotros tenemos sec y hap, que son señales cuadradas, pero tienen tanta frecuencia que no se pueden apreciar bien todas en conjunto. La que nosotros queremos ver es servo. Servo es la salida del servomotor, ya que nos da las grados. Entonces, esta es un PWM, lo que significa que va a ir cambiando su ancho de pulso desde 0,5 hasta 25 microsegundos. Eso lo podemos, nanosegundos, perdón. Eso lo podemos ver si nosotros vamos avanzando en el tiempo, que esta señal se va volviendo un poco más ancha. Eso significa que con el pasar de los tiempos, con el paso del tiempo, el servo está dando más pasos, digo más grados. O sea, acá dio un paso, o sea, un cambio, y dio unos pequeños grados. Acá otro grado, acá otros grados, y así sucesivamente.